Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, el día 8 concretamente, Bernie Sanders anunció que se retiraba de las primarias demócratas. Era ya el único candidato que quedaba en liza después de que Elizabeth Warren suspendiese su campaña en el mes de marzo, a principios de marzo de hecho. Muy poquito después del supermartes, 2 o 3 días después. Lo mismo hicieron a lo largo también del mes de marzo los candidatos que quedaban, que eran Tulsi Gabbard, quedaba también Michael Bloomberg y quedaba Amy Klobuchar. Todos ellos se retiraron a lo largo del mes pasado. En todos los casos, como vemos, yo creo que con excepción de Warren, el resto eran todo candidatos muy débiles, con muy poquitos delegados. Todos han pedido el voto a Biden, lo pidieron para Biden ya hace tiempo, con la excepción de Elizabeth Warren, que no se ha pronunciado al respecto. No tenemos ni idea por quién se decidirá, que lo mismo podría suceder que no se decidiese por nadie. El que sí lo ha hecho es Bernie Sanders, que llevaba ganados casi 1000 delegados en ya de las últimas, de la última fuera de Wisconsin, que fue hace solo unos días, de las últimas primarias, y tenía oportunidades reales de hacerse con la nominación. Podríamos decir aquello de otra vez será, pero vamos, yo creo que es difícil que otra vez sea, porque Sanders tiene ya 78 años, 79 cumplirá en septiembre de este año, así que es un poco complicado que lo vuelva a intentar. Lo podría volver a intentar como octogenario dentro de 4 años, pero yo lo veo difícil. Queda por lo tanto un solo corredor en la carrera hacia la presidencia, que es Joe Biden, que fue vicepresidente, como bien sabemos, durante 8 años en los 2 mandatos de Barack Obama. Las primarias no han concluido, no penséis que con esto ya lo dan por hecho y tiran para adelante hasta la convención demócrata, que será en Wisconsin, precisamente en Milwaukee este año, en el mes de julio, así que todavía quedan y se seguirán celebrando, pero vamos, ya van a ser un desfile militar para Biden, cuya nominación podemos dar por segura. Tenemos por lo tanto a los 2 candidatos que se verán las caras en las presidenciales del 3 de noviembre. Por un lado Joe Biden y por otro Donald Trump. Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. El verdadero contrincante de Trump en estas elecciones, hoy por hoy, no es Biden, sino otro de un tamaño, digamos, microscópico. La crisis del COVID-19 ha dejado muchas cosas en el aire, demasiadas. Nuestra vida de hace solo un mes y medio, la verdad es que nos parece lejanísima, y también, aparte de nuestra vida, pues las noticias de las que hablábamos hace un mes, no mucho más, a principios de marzo aproximadamente. Asuntos en los que todos estábamos, en los que yo estaba aquí en la Contracrónica. Si echáis un vistazo al archivo, a lo largo del mes de febrero, naturalmente hablé del coronavirus, aunque como algo lejano, que lo teníamos en China y que no pensábamos ni que fuese a llegar tan lejos, y tampoco, ni muchísimo menos, que fuese a llegar con esta intensidad. Así que al final las cosas quedaron ahí completamente sobrepasadas por los acontecimientos, y nos encontramos ahora ya a mediados de abril, nunca mejor dicho, además en el mismo ecuador del mes. Estamos a 15 de abril, tratando de recuperar un poco el aliento y viendo dónde dejamos todas estas cosas. Una de estas cosas eran las primarias del Partido Demócrata. Yo hice algunos programas a lo largo de... Empecé en enero, a finales de enero, luego en febrero, hice incluso todavía después del supermartes en marzo, pero vamos, que desde entonces la cosa ha ido como ha ido y no se ha podido hablar más que de esto del coronavirus. Y ojo, que esto de las primarias demócratas también está, digamos, contaminado por lo del coronavirus. No hay asunto de actualidad por lo que el COVID-19 no pase. Bien, lo dejamos en el día 3 de marzo. El día 3 de marzo fue el supermartes, si mal no recordáis, y a partir de ahí ya la cosa enloqueció. Todo quedó, como es lógico, a partir de ese momento supeditado a la crisis sanitaria. Primero estalló en Europa, especialmente en Italia y en España, aunque no solo, también en Alemania y en Francia, y todas las consecuencias de la crisis sanitaria. Y luego saltó, a partir de aproximadamente el 15 de marzo, saltó ya de una manera muy decidida a los Estados Unidos, condicionando, por supuesto, toda la agenda de actualidad dentro de Estados Unidos. Pero vamos, las primarias demócratas no se suspendieron, en todo caso se reprogramaron, mantuvieron su calendario aproximado. Ya digo, algunas sí que se han reprogramado en cuanto a fechas, pero en ningún momento se plantearon suspender ni las primarias ni por supuesto las presidenciales. Esas se van a seguir celebrando el día 3 de noviembre
Bueno, yo creo que muy mal se tienen que poner las cosas para que no se celebren las elecciones presidenciales, pero en fin, hoy por hoy no se ha suspendido absolutamente nada. Lo que sí han hecho es que, por ejemplo, los votos de las primarias, pues en lugar de hacerlos dentro de, qué sé yo, como se hace normalmente los caucus en un polideportivo, que se juntan todos y que los fotoperiodistas nos regalan esas fotos tan estupendas que se les ve con sus pancartas, etcétera, y con las fotos del candidato, pues eso ya no lo tenemos, se tiene que votar necesariamente por correo, pero quitando eso, el resto, toda la actividad preelectoral o de campaña de primarias se ha mantenido. La semana posterior al supermartes, es decir, la semana del 3 de marzo, se empezaron a retirar candidatos a mucha velocidad. Pues a excepción de Sanders y Biden, se retiraron todos a lo largo de los siguientes 10 días. El 10 de marzo hubo primarias en varios estados, hubo primarias en... Bueno, os lo voy a decir porque me lo he apuntado aquí. Biden ganó en las de Idaho, en las de Michigan, en las de Missouri, en las de Mississippi y en las de Washington, el estado de Washington, no la ciudad de Washington DC. Y luego Sanders solo ganó en una de las que se hicieron el 10 de marzo, que fue Dakota del Norte. Dakota del Norte es un estado menor en cuanto a población, no en cuanto a tamaño, porque... cuanto tamaño sí que es grande, pero vamos, está completamente o prácticamente vacío y tiene por lo tanto pues muy pocos delegados. Los delegados a las convenciones nacionales, tanto la demócrata como la republicana, van por población, no van por tamaño, porque si no Alaska pues... o Texas enviarían un montón de delegados y no es el caso. Bueno, estados como Texas o California, que son grandes, envían muchos, pero no es porque sean grandes, sino porque tienen muchos habitantes, y Alaska obviamente envía muy poquitos. Bueno, la cuestión es que el día 13, esto fue 3 días después de estas primarias en tantos estados, el día 13 Donald Trump declaró la emergencia nacional sanitaria por el tema este del coronavirus y hubo que reprogramar algunas primarias. No todas, pero algunas se cambiaron de fecha, no por decisión de Donald Trump, sino por decisión de los organizadores de esas mismas primarias. El día 17, con todo, es decir, una semana más tarde, se celebraron primarias en Illinois, en Arizona y en Florida. Biden ganó en todas, en las 3. La cosa de nuevo quedó ahí paralizada hasta el pasado día 7. Ya metidos en pleno mes de abril, cuando se celebraron primarias en el estado de Wisconsin. Wisconsin está en los Grandes Lagos, es un estado ribereño del lago Michigan, justo encima de Illinois. Bien, la capital, como os decía antes, es Milwaukee. Ahí también las ganó Biden sin ningún problema, además, las ganó con autoridad. Y en ese punto a Sanders pues, se le presentaba un problema serio. No estaba respondiendo como esperaban. Además, ha tenido que interrumpir la campaña, es decir, no se puede juntar con gente. Los actos de campaña de las primarias han quedado reducidos al poco menos que al tú a tú, es decir, que el candidato se vea con una persona y poquito más, y no se están viendo ni siquiera con esa persona. Se han recluido en sus cuarteles generales y se están comunicando pues a través de las redes. Facebook básicamente, entiendo que por correo electrónico, por WhatsApp y todas estas cosas, pero lo que están siendo las primarias más extrañas de la historia electoral de los Estados Unidos, y supongo que si esto continúa van a ser las elecciones y la campaña electoral más extraña de la historia de los Estados Unidos. Digo, si esto continúa hasta pasado el verano, porque no va a haber meeting ni nada de esto. Veremos si se puede llegar a realizar las convenciones nacionales que son en el mes de julio, las de los demócratas y la de los republicanos, que a pesar de que Donald Trump lleva ya la nominación encima, pues tendrán que hacer su preceptiva convención. Bien, en ese punto ya digo, el día 7, cuando se celebraron las elecciones primarias demócratas en Wisconsin, Sanders se quedó un poco pues meditabundo, no sabía muy bien qué hacer, si mantenerse en la carrera, aun a sabiendas de que las posibilidades de ganar que tenía eran ya muy pequeñas, o retirarse, como había hecho Elizabeth Warren solo un mes antes. Así que decidió cortar por lo sano, que yo creo que era lo más sabio en ese momento, y anunció su retirada. Formalmente la comunicó a los medios, a pesar de la cantidad de noticias que tenemos relativas al COVID-19 y a la emergencia y tal, fue una noticia que por lo menos en la prensa española sí que dieron todos los medios de comunicación, y en ese punto quedaba por saber a quién iba a apoyar, que esto es importante. No olvidemos que Sanders es un candidato muy popular, especialmente entre ciertas capas de la población, como las minorías y sobre todo los jóvenes, y entiendo que querrá dirigir, bueno, aparte de sus delegados, que tenía casi 1.918, creo recordar, más o menos, pues aparte de que esos delegados van a apoyar a uno o a otro,
en función de lo que les diga su propio líder, ya propiamente el voto del que iba a votarle a él. Así que teniendo tantos delegados como tenía, no es lo mismo que se retire Amy Klobuchar, que estaba no en las últimas, pero que apenas había obtenido, pues lo tengo por aquí. Amy Klobuchar se ha quedado, pues la verdad es que un poco, bueno, Amy Klobuchar la verdad es que tampoco ha hecho gran cosa. Bueno, Tulsi Gabbard tenía 2 delegados, para que os hagáis una idea. Esta es esta mujer de la Samoa Americana, y Klobuchar tenía 7. Se retiró el 2 de marzo con 7 delegados, nada más. Klobuchar es de Minnesota. Y bien, pues no es gran cosa, que apoyó a Biden, pero no es gran cosa. En cambio, lo que dijese este hombre, lo que dijese Sanders, sí podía importar bastante. No tanto porque vayan a votar a otro, que ya no hay otro a quien votar, sino porque muchos demócratas, los más sanderitas, podían quedarse en casa. Cabía el riesgo de que se quedasen en casa. Bien. Ya sabemos que ha terminado apoyando a Biden, pero vamos, hasta aquí llegaron las demócratas, las primarias demócratas, perdón, hasta ese momento. Es decir, lo que queda son algo así como esto que llaman los minutos de la basura en los partidos de fútbol, cuando ya se ha cumplido el minuto 90, un equipo va ganando al otro 4-0 y dicen, bueno, pues en cambio el árbitro le ha dado por meter 4 minutos de descuento. Entonces bien, vale, 4 minutos de descuento en el que se dedican a pasarse el balón de un extremo al otro del campo sin ningún sentido. Pite usted ya, que esto ya no tiene... son ganas de prolongar el sufrimiento de los que van perdiendo y de retrasar la alegría de los que han ganado. Pues estamos en las mismas con esto. Lo que va a haber hasta el mes de julio son los minutos de la basura de las primarias demócratas. El candidato presidencial, todo nos dice que será Joe Biden, y por lo tanto, y creo que esto es lo más sabio ahora mismo, es centrarse en el 3 de noviembre, es decir, en la fecha electoral en la que Biden y Trump medirán sus fuerzas. En circunstancias normales, ya podríamos ponernos en modo de análisis electoral. Es decir, vamos a estudiar bien la posición de cada uno, sus apoyos, la cantidad de dinero que tienen, vamos a mirar con lupa exactamente qué es lo que dicen las encuestas, prestar atención a los detalles, en definitiva, o a los pequeños gestos que cuentan mucho en una campaña electoral, o a indicadores como puede ser unas décimas en el desempleo o en la producción industrial. Pero claro, eso es lo que haríamos como he dicho antes, en las circunstancias normales, es decir, si nada hubiese cambiado. Lo cierto, sin embargo, es que han cambiado muchas cosas de un mes a esta parte. Desde que se declaró la emergencia nacional el día 13, como os comentaba hace un momento, todo ha saltado por los aires, con la emergencia en sí, con la crisis sanitaria que ha puesto al país patas arriba. A Estados Unidos, quiero decir, no ha sido el único, porque al tener entre manos una crisis mundial, pues vemos que en Estados Unidos las aguas bajan turbias, pero también lo hacen en otros países, concretamente en los europeos, y están empezando a bajar relativamente turbias en algunos países de Hispanoamérica, precisamente por la cuestión esta del COVID-19. Es decir, ha empezado una crisis que es sanitaria, que la tenemos en las manos, y a esta crisis sanitaria le sucederá una crisis económica. Será más dura en unos lugares que en otros, pero que de la crisis económica global no salva absolutamente nadie. Es decir, que la situación se ha tornado, en definitiva, extraordinariamente volátil. En apenas un mes, en muy poquito tiempo. Todo esto que os decía antes, este análisis electoral fino, ¿no? De escrutar las encuestas y ir a los detalles de los gestos, estas cosas que os decía hace un momento. Todo esto que nos hubiera valido hoy no vale de demasiado. A ver, las encuestas nos tenemos que fijar en ellas, lógicamente, a pesar de que las últimas elecciones presidenciales en 2016 no sirvieron de gran cosa, pero es la única indicación que tenemos. Hasta que nos faciliten los que saben de esto, los científicos de datos, nos faciliten esos datos que muchos no quisimos escuchar, porque nos parecía un poco cosas demasiado complicadas o que no entendíamos muy bien en las últimas elecciones. Esta vez ese tipo de información sí que va a ser muy útil, pero claro, no se ha producido todavía. Estamos, recordad, en el mes de abril, en el mes de julio, en el mes de agosto ya podremos ver la parte de lo que le digan los votantes a los encuestadores, lo que están haciendo los votantes por su cuenta, que es lo que decidió las últimas elecciones en Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que, con o sin ciencia de datos, la situación es muy volátil. Es decir, lo que las encuestas nos dicen hoy, y las encuestas se siguen haciendo diariamente, no puede no valer absolutamente de nada dentro de, no sé, un mes, 2 meses.
¿Por qué? Pues porque el número de desempleados, por ejemplo, ha crecido mucho y han comenzado ya los impagos y las quiebras de empresas y hay mucha gente en la calle, y gente a la que la están desahuciando o la van a desahuciar. Es decir, que nos encontramos ante un escenario de auténtica hecatombe económica, o por el contrario, que dentro de 2 meses esto haya sido una crisis dura, pero no excesivamente larga, y las cosas hayan empezado a repuntar, el público lo vea y decida que no va a cambiar el sentido de su voto. Porque cuando la gente está enfadada, lo primero que cambia es eso mismo, el sentido de su voto. Esto que no se nos olvide. Y en el caso de Estados Unidos es muy claro. La economía es uno de los elementos fundamentales a la hora de votar, más que en otros países. Es decir, mucha gente vota exclusivamente en función de cómo le va a él. Si está bien, si puede, si tiene expectativas de futuro, si tiene trabajo, si ha podido cambiarse la casa, por ejemplo, pues agradece esas mejoras con el voto hacia el que él considera que está posibilitándole eso, y viceversa, si está mal, lo paga con el gobierno. Los confinamientos, como bien sabemos, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, han abortado, al menos en el resto del mundo confinado, han abortado de golpe el boom económico que había en Estados Unidos desde hace ya 3 años. Es decir, los que han perdido el empleo se cuentan ya por millones. Y esto además no es algo que vaya a ser temporal, es decir, que no se va a acabar mañana. No sé si habéis visto algunos gráficos que se han distribuido a través de internet, bueno, podéis consultarlos, del número de parados a día 1 de abril, hace 15 días. Bueno, de golpe había fabricado el país 3 millones y pico de parados. Era el mayor crecimiento de la historia desde que se lleva contabilidad de eso. No había sucedido algo semejante ni en la crisis financiera de 2008. Es decir, gente que pasó de tener un trabajo, un empleo, mejor o peor remunerado, a no tener ninguno. Es evidente que Donald Trump no es el culpable del coronavirus, como es lógico, no se lo ha inventado él, ni lo ha traído y lo está distribuyendo en el ambiente, ni nada de eso. Al contrario, para él esto es una incomodidad importante y podría llegar a costarle la presidencia. De lo que sí podría llegar a ser culpable es de una gestión negligente o desastrosa de la crisis, de las dos crisis, tanto de la sanitaria como de la económica que le va a venir después. Luego, el auténtico adversario de Trump no es Biden. A pesar de todo, el auténtico adversario de Trump es el coronavirus en estas elecciones. El primer asalto ya lo ha perdido. El primer asalto es el de los primeros momentos, el que hemos visto a lo largo de las últimas 3 o 4 semanas. Vamos, que hace solo un mes, recordadlo, porque además los medios de este lado del Atlántico se están cebando con ello, Donald Trump aseguraba que esto era poco menos que una gripe sin demasiada importancia, que no tardaría mucho en remitir. Ojo, tampoco es nada extraño, es lo que decían muchos presidentes de gobierno, primeros ministros, etcétera, que lo estaban diciendo tanto en América como en Europa. No fue nada especial Trump en esto. No digamos ya lo que sucedió en España, por ejemplo, o yéndonos al sur de Estados Unidos, en México, como en esas mismas fechas se lo estaba tomando López Obrador. Pero bueno, no deja de ser un error garrafal. Es decir, a estas alturas, un mes después de todo aquello, sabemos que de gripe el COVID-19 tiene muy poquito y que eso de que remitirá pronto pues era simple wishful thinking, es decir, era lo que quería creer Donald Trump en aquel momento, pero si por pronto entiende 3, 4 o 5 meses, pues no. Va a durar, desde luego, mucho menos de lo que le gustaría al virus, pero bastante más de lo que nos gustaría a nosotros. Pero bueno, esto del wishful thinking es algo bastante habitual en todos los políticos cuando se ven frente a un problema y no saben cómo salir de él. Bien, las cifras que el COVID-19 está dejando en Estados Unidos son escalofriantes. No sé si seguís, bastante tenemos con lo nuestro, podéis decirme, pero bueno, os las refresco un poco. A día de hoy hay 600.000 positivos, casi 600.000 positivos confirmados. Esto hay que tomarlo un poquito en relación con su población. Estados Unidos tiene creo que son unos 315 millones de habitantes. Esto, evidentemente, pues no es lo mismo que el número de positivos que hay en Italia o que hay en España, ni tampoco el número de muertos. En concreto, han muerto víctima del COVID-19 en Estados Unidos, a día de hoy, insisto, mañana habrá crecido, son unas 25.000 personas. Solo en la ciudad de Nueva York son 7.500. La ciudad de Nueva York es el estado de Nueva York, pero más concretamente la ciudad es el foco más activo de todo el país. Se ha testado, eso sí, aquí se lo están tomando muy
en serio. Es un país, lo que pasa es que bastante grande. Se ha testado ya en Estados Unidos a 3 millones de personas. Solo en la ciudad de Nueva York a 500.000 de personas. Luego, esto es importante porque las autoridades están sabiendo a lo que se enfrentan. Ojo, ya me hubiese gustado que hubiera ido el gobierno en España, hubiese testado a esa velocidad de la población, sobre todo en focos locales, donde se produjo contagio comunitario muy rápido, como Madrid. Caso de Madrid se parece, han ido paralelas con semana y media de diferencia con Nueva York. Como vemos, todo ha ido muy rápido. El día 15 de marzo había solo 3.500 casos confirmados en todo Estados Unidos y 69 muertos. Es decir, la cosa se ha desmadrado en 30 días. Vamos, lo he calculado y el número de positivos se ha multiplicado por 170 en solo un mes. Y el número de muertos se ha multiplicado por 370. Estos son los datos de aquel país, una cosa enloquecida, pero bueno, es un panorama estremecedor, como podemos ver. La curva está, si echáis un vistazo a la curva en Estados Unidos, está casi vertical, está muy lejos de aplanarse, crece a un promedio de más de 1.000 muertos diarios, no 1.000 contagiados, más de 1.000 muertos diarios, y hay focos que se han ido formando lejos del propio Nueva York y de lo que es la zona esa de Nueva York, Nueva Jersey, la costa este. Se han empezado a descontrolar algunos, como es el caso de Detroit y en menor medida el de Chicago. Bien, pues con el primer asalto perdido, y esto a la vista está que lo ha perdido, a Trump no le queda otra que ganar los siguientes asaltos. Es decir, arreglárselas para que el daño económico no tenga un alcance tal que Estados Unidos se presente en, qué sé yo, en 3, 4 o 5 meses se presente con un 10, un 12, un 15% de tasa de desempleo. Eso indiscutiblemente sería su fin. Pero claro, esto aún es una incógnita. Realmente no lo sabemos. Si se va a llegar a eso, que podemos pensar 15%, no es tanto. En Estados Unidos es una auténtica tragedia, un 15% de desempleo. Ya lo es, un 10%. No os quiero contar un 15%, que es con lo que vivimos en España tan felices. Nos parece incluso que el desempleo es bajo cuando está al 15%. Bien, por de pronto las encuestas no se han movido de donde estaban. Trump y Biden se mantienen aproximadamente empatados, eso sí, aproximadamente, aunque con una ligera ventaja para Biden. En la de Fox News, por ejemplo, que es muy reciente, les dan empate al 42%, la de Real Clear Politics da un 48% a Biden y un 43% a Trump, y la de YouGov, que esta es la de Yahoo, le da un 48% a Biden y un 42% a Trump. Como vemos ahí, evidentemente tiene su margen de error y nos permite hacernos una idea más o menos general de cómo va la cosa. Ojo, estas son las últimas realizadas a lo largo de la última semana, pero si miramos las que se hicieron antes, es decir, las que se hicieron hace un mes, por ejemplo, aún con Sanders en la carrera de las primarias, lo que nos encontramos es que los resultados son bastante parecidos. Así que nos encontramos en una suerte de stand-by total, político. Bueno, en general el stand-by es absoluto en todos los aspectos. Político, económico, de todo. No sabemos muy bien qué es lo que nos va a pasar dentro de, iba a decir un mes, dentro de una semana y cómo va a estar la cosa. Es decir, que en este aspecto la moneda está en el aire y caerá de un lado o de otro en función de cómo vaya esto. Biden evidentemente lo va a plantear como un plebiscito, no tanto sobre la era Trump, en la que las cosas, y esto es evidente, no han ido del todo mal, tanto en número de empleos como en el crecimiento de los salarios, los reales y los nominales, ambos. Es decir, ahí poco puede rascar, sino un plebiscito sobre la gestión de estos meses de crisis sanitaria y de lo duro que sea el golpe a la economía. Y es muy probable, por no decir prácticamente seguro, que Joe Biden y el equipo de Biden de campaña lo va a enfocar por ahí. La gestión sanitaria la llevan en Estados Unidos, lo comentaba el otro día aquí no, en la Contra en directo, el domingo pasado, que en Estados Unidos la gestión sanitaria se lleva básicamente desde los estados, y ahí la Casa Blanca no puede hacer mucho. En Nueva York, por ejemplo, tanto el estado como la ciudad, como la ciudad de Nueva York, están gobernadas por demócratas. El alcalde de Nueva York, que es Bill de Blasio, es muy demócrata, es demócrata del ala dura. Lo mismo sucede en Michigan, también es demócrata, en Illinois también es demócrata y en Luisiana, que estos tres estados porque son los tres más afectados después de Nueva York por la epidemia. En Estados Unidos no existe nada parecido a un sistema nacional de salud, como sí tenemos en Europa. Los hospitales o son privados o pertenecen
a las comunidades, es decir, a las ciudades o pertenecen a los condados. O son propiedad de los condados y esto, por ejemplo, se ve mucho en la América rural y si no de las ciudades. Durante estos días hemos tenido oportunidad de ver cómo en algunos hospitales de Nueva York que pertenecen a la propia ciudad de Nueva York. Lo que sí tiene Estados Unidos es un sistema militar de salud que es de ámbito nacional, que da servicio al personal del ejército, como es lógico. Por eso han enviado buques hospital de la Armada a ciudades como Nueva York. Todos creo que hemos visto la fotografía de un buque gigantesco del ejército que va pintado de blanco con una cruz roja entrando en la bahía de Nueva York. A ver, no es mucho, evidentemente, pero bueno, es todo lo que puede hacer el presidente al respecto. Digamos que lo del buque hospital en Nueva York era poco menos que un símbolo. La cuestión económica, en cambio, sí que le toca de cerca al presidente. Y ahí sí que puede y lo ha hecho, hacer cosas. Ha aprobado ya un plan de estímulo multimillonario o multimillonario, porque son muchísimos millones de dólares. Puede aprobar ayudas federales, puede suavizar impuestos. Estas cosas sí que dependen de él directamente. Ahí es realmente donde se la juega. Es decir, si para la llegada del otoño se ha producido una reapertura parcial de la economía y todavía no ha llegado una hipotética segunda ola del virus, pues todo eso podría capitalizarlo en su beneficio. Es decir, los años de bonanza en Estados Unidos han dejado las arcas llenas y puede ahora disparar a discreción. Ojo, yo creo que es lo que va a hacer y lo que ha empezado a hacer ya. Es decir, que todo indica que eso es exactamente lo que va a suceder en los próximos meses en Estados Unidos con idea además, en clave puramente electoralista. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jorge de Lugo, que es un estudiante de bachillerato, del último año de bachillerato, y que se pregunta por su inmediato futuro. Hola Fernando, yo te quería hablar de un tema que a mí en concreto me afecta directamente, que es el tema de la educación. Y pues bueno, yo estoy en segundo de bachillerato y tengo la EBAU el 7, 8 y 9 de julio, en principio, porque antes estaba 7, 8 y 9 de junio y la han retrasado un mes. Y pues bueno, yo llevo semanas estudiando sin saber si voy a hacer la EBAU, si no, si voy a poder volver al instituto o si no. Y pues bueno, yo lo que te planteo es qué opinas tú que se debería hacer en España acerca de este tema, de la educación en general en la ESO, bachillerato y las universidades. Porque, por ejemplo, en Italia se ha hecho un aprobado general, que no creo que sea la opción. Y, por ejemplo, en Colombia, según tengo entendido, se ha hecho un suspenso general, que bueno, yo creo que tampoco es la opción. Porque la mayoría de los estudiantes estamos, sobre todo en bachillerato y universidad, estamos estudiando por internet, dando clases y demás. Y bueno, yo creo que ambas serían un error. Y bueno, solamente era eso, porque yo estoy, no te voy a decir preocupado, pero es algo que me afecta directamente, porque yo el año que viene voy a la universidad y pues bueno, el tener una mejor nota, una peor nota, pues me afecta directamente para eso, para la carrera y la universidad que pueda elegir. Y bueno, solo quería saber eso, ¿qué te parece a ti que se debería hacer aquí en España? Y bueno, muchas gracias por tu programa, porque me estás ayudando mucho a formarme mi propia idea sobre muchos temas. Y bueno, un abrazo. Pues mira, Jorge, no sé qué harán al final, pero en fin, el gobierno creo que le conocemos todos, así que es previsible que den un aprobado general, lo cual es evidentemente injusto. También lo sería un suspenso general y obligar a todos a repetir, ¿eh? A ver, estamos en 2020, la penetración de Internet en España es del 91%, es decir, la práctica totalidad de la población se conecta a la red. Entre los chicos de tu edad, pues yo creo que se acerca si no entra directamente en el 100%, así que lo suyo es que los profesores o den clases a distancia, como están dando muchos de ellos, o, qué sé yo, encarguen trabajos que luego les permitan evaluar, los corrigen, etcétera, que se les remiten por correo electrónico y ya se puede evaluar a partir de ahí. Pero vamos, me temo que irán al aprobado general porque a estos les gusta igualar, sí, pero por abajo, ya sabes. Bien, seguimos con Antonio de Cuenca, que se pregunta por un hipotético corralito. Y mi pregunta es la siguiente. Con todo esto de la crisis por el coronavirus, ¿hay algún tipo de peligro de corralito? ¿De que de repente nuestros ahorros vuelen de los bancos? Venga, un saludo y enhorabuena por tu programa. Hasta luego.
Riesgo hay, obviamente, pero no tanto de que nos quiten los ahorros así, de entrada, entran a por ellos, porque eso sería inconstitucional, como que no nos dejen acceder a ellos. Eso es una posibilidad porque el Estado declare la bancarrota. Si abandonamos el euro, eso dalo por hecho. Harán lo de Argentina, en 2001 nos convertirán lo que tengamos en la nueva moneda, en la que sea, que no valdrá nada. Pero bueno, aún estamos lejos de eso, así que, bien. Es el sueño dorado de los ministros de Podemos, pues es algo fácil de imaginar, pero todavía afortunadamente estamos bastante lejos de eso. Bien, vamos ahora con Luis, que nos habla de la tragedia de las residencias o en las residencias de la tercera edad. Y nada, de decirte que en primer lugar que enhorabuena y felicitarte por tu programa. Soy un fiel seguidor, en concreto de la contrahistoria. He aprendido muchísimo con tus programas. Y en segundo lugar, pues nada, pues si te parece bien, que nos comentaras tu punto de vista respecto a las residencias. Los datos son muy preocupantes y muy alarmantes y asustan realmente, porque habría que ver si realmente se está dando el 100% a estos centros, porque está demostrado que son las personas más vulnerables, donde las tasas de mortalidad son las más altas, y realmente habría que ver qué está ocurriendo ahí, y si se nos dice toda la verdad, y si con el tiempo acabaremos sabiendo lo que está ocurriendo en estos centros. Y en caso de que haya culpables o una mala gestión, que alguien pague por ello, porque es inadmisible lo que está ocurriendo, es inadmisible. Así que bueno, Fernando, por si te parece bien comentar algo. Y nada, yo lo dicho, te seguiré fielmente a tu programa, que siempre aprendo muchísimo. Muchas gracias, Fernando. Con las residencias se ha dado, o se ha hecho, mejor dicho, algo criminal. Ha sido un triaje no individual, sino de grupo. Con el caos de los primeros días, se dio por bueno que el COVID-19 se cebase con las residencias. Nadie había previsto nada, sabiendo que era población de riesgo y que aquello iba a ser una masacre. Y cuando digo nadie, es nadie. Es ni el gobierno central, ni las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, ni la dirección de muchas residencias. Ha sido una negligencia en cadena. El resultado, en fin, lo tenemos delante. Unos 8.000 muertos se estima que ha habido en las residencias. Digo se estima porque es que el gobierno no ha dado cifras exactas. Faltan datos por todos los lados y uno de los datos que faltan es este. ¿Cuánta gente ha muerto en las residencias? Casi la mitad del total de muertos, como puedes ver. En fin, esto creo que debería rodar más de una cabeza. Pero claro, aquí tienen que rodar cabezas por tantas cosas que el día que nos pongamos a recapitular todo lo que nos está pasando, pues ese día no vamos a acabar. Vamos ahora con Paul de Manresa, que tiene una pregunta sobre los créditos avalados por el Estado. Buenas, Fernando. Mi pregunta es la siguiente. Con la situación del coronavirus, muchas empresas se han visto obligadas a pedir créditos para hacer frente a pagos de salarios, alquileres, incluso impuestos y otros gastos. Muchas veces, y especialmente en los casos en los que estos créditos se utilizan para pagar impuestos, estos créditos son avalados por el Estado. ¿Crees que cuando esta crisis llegue a una madurez más alta, de aquí a unos meses, no sabemos cuántos, y algunas o incluso bastantes de estas empresas no puedan lograr sobrevivir y empiecen a estar en suspensión de pagos y por lo tanto algunas de las deudas que tienen con las entidades crediticias no puedan ser pagadas y tenga que responder el Estado? ¿Crees que esto se podría trasladar a una crisis financiera, teniendo en cuenta que el Estado estará debilitado, con poco dinero, ya que tendrá que hacer frente a altísimas prestaciones de desempleo, seguir pagando pensiones, seguir pagando sueldos de funcionarios? ¿Crees que podría ser que el Estado no fuera capaz de pagar todos estos créditos y por lo tanto el sistema financiero se pudiera resentir bastante de esta crisis? Esta es mi pregunta. Muchas gracias y un saludo.
Pues mira, Paul, son créditos del ICO que solo avalan al 80%, es decir, o sea, que no te lo avalan completamente. Esa es la razón por la que las entidades bancarias los están rechazando. Vamos, saben que el 20% se lo tendrán que comer cuando estas empresas o esos autónomos declaren la suspensión de pagos o el cese de actividad. Así que ahí lo tienes. No se están pidiendo muchas, la verdad. El Estado no va a avalar muy poquito al final. Y lo poquito que avale será algo minúsculo al lado de la nómina pública o del pago de pensiones de todos los meses. Con los bancos, a fin de cuentas, tú puedes llegar a negociar un aplazamiento y más el Estado. Con funcionarios y pensionistas no puedes decirles, oye, que este mes no os pago, pero el próximo sí, eso sí os pago. Entonces, la preocupación va a llegar ahí, cuando no pueda liquidar la cantidad de nóminas y pensiones que tiene que liquidar el Estado cada uno, el día 1 de cada mes. Lo de los créditos avalados va a ser peccata minuta. Bien, vamos ahora con Víctor, que a raíz de lo de Folding at Home, que llevamos 3 días con esta historia, nos hace una reflexión sobre las aplicaciones que nos roban datos y de cómo debemos ser precavidos, pero tampoco nos tenemos que obsesionar. Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo a todos los contraescuchas. Bueno, yo quería hacer hoy una especie de juego de malabares, ¿no? Quería relacionar el Folding at Home, que es un programa que hacía tiempo que conozco, que se ha utilizado para la investigación de Parkinson y otras enfermedades, y que bueno, hacía tiempo que está por ahí rulando desde el año 2000 y tiene el apoyo de empresas como Nvidia, Google o Intel. Es decir, no estamos hablando de una aplicación creada por niños rata en su casa, ¿vale? Y bueno, yo esto lo quería relacionar, aunque no tiene nada que ver con el usuario que ha hablado, un poco con lo que yo llamo el ciberprotectinazi, ¿no? Bueno, esta figura todos la conocemos. La primera vez que yo conocí a un ciberprotectinazi, como lo llamo yo, fue cuando vivía en Alemania. Y era un chico que me empezó a decir que no, que WhatsApp no se podía tener porque WhatsApp es vamos, que te pueden robar los datos, el cifrado estaba mal, y que en el grupo, en la casa, teníamos que usar Telegram. Yo era la primera vez que escuchaba esas 3 palabras, esas 3 sílabas, Telegram. Digo, bueno, no instalamos aquí el programa y con todo era así. Bueno, esto no es así, esto no se puede, no le des tus datos, se salió de Facebook. Y bueno, esta figura, desde el año 2014, que yo estaba en Berlín, viviendo en Berlín, ha crecido muchísimo, hasta el punto que yo creo que todos conocemos un ciberprotectinazi. Y en el otro rango del espectro tenemos todavía no me he inventado ningún nombre para ellos, pero son aquellos a los que todo les da igual, como mi madre, por ejemplo, ¿no? Se mete en Facebook, mándame una foto de tu riñón. Sí, por supuesto. Enséñame a un vídeo de tu casa para que te mandemos qué personaje Disney eres. Sí, por supuesto, toma, un vídeo de mi casa. Y bueno, y entre medias nos quedamos siempre como un mínimo de personas, ¿no? Es decir, una serie de personas, por ejemplo, yo no me leo digamos, estos manuales que hay cada vez que te descargas un programa, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que me leo los permisos que le concedes a un programa en tu ordenador. Creo que son 5 o 6 líneas, que no te cuesta nada y es muy importante. En cuanto veo uso de la cámara, no sé qué, fuera. Uso de los datos, no sé cuánto, fuera. Y bueno, nada, me gustaría un poco concienciar desde aquí a la población de no ser ni como mi madre, ni ser un poco lo que yo llamo los ciberprotectinazis, ¿no? Tampoco ser una persona que se ocupa de estar todo el día, bueno, que me van a robar los datos, no sé qué, que de ahí al aluminum foil en la cabeza cubriéndonos hay un paso. Pues sí, Víctor, ni una cosa ni la otra. Internet, a fin de cuentas, es como la calle. Ni tanto que vayamos por ahí andando con una armadura y una K-47, ni tampoco pues que nos fiemos de los trileros que nos encontremos por ahí en alguna plaza. El mundo real y el virtual no son tan diferentes. Hace falta ser cauto y algo desconfiado, eso siempre es bueno en la vida, pero vamos, no un ser huraño y permanentemente asustado. Lo mismo en la calle, en el mundo real, que en el mundo virtual, que ya digo,
a la hora de comportarse no son muy diferentes, y además es que no deberían ser muy diferentes en la manera en la que nos enfrentamos a ellos. Yo desde luego en el mundo virtual siempre voy con mi nombre y apellidos por delante y trato a la gente con consideración, de la misma manera que hago en el mundo real. Bien, pues y lo mismo, soy desconfiado en el mundo real, pero hasta cierto punto, y lo soy también en el mundo virtual. Cuando me llega el correo de un tío en Nigeria que dice que quiere hacer conmigo un gran negocio, pues evidentemente lo marco como spam. Y lo mismo, si me vienen pidiendo direcciones o datos personales, pues tampoco los doy. Pero tampoco se los daría a un tipo que voy por la calle y me los pide. De la misma manera que si me insultan, qué sé yo, en las redes sociales, en Twitter, etcétera, yo no contesto. Pero tampoco contestaría a un tipo que voy por la calle, me cambiaría de acera, pensaría que está loco si un tipo me viene insultando. Procuro que mi comportamiento en el mundo virtual y en el mundo real sean parecidos, directamente iguales. Así que la observación y la reflexión que nos haces es muy acertada. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de los pactos de la Moncloa, o de los supuestos pactos de la Moncloa, que no se han producido y que es difícil que se produzcan a corto o medio plazo. Pedro va siendo consciente de que su gestión de la crisis sanitaria no le va a dar popularidad y votos. También está avisado de que la debacle económica le va a obligar a realizar recortes, por no decir tajos, y reformas, por no decir suspensiones, en el estado de bienestar primero y en el bienestar del Estado después, con amenaza verosímil de rescate por parte de la Unión Europea. Todo este panorama, con solo 120 diputados, le tiene inquieto y ha pensado en repartir responsabilidades e impopularidad a cambio de un carné de patriota certificado por él, máxima autoridad en antipatriotismo, pero con el sello del gobierno en la mano. Con o sin pactos de Moncloa, con o sin ajuste y rescate, lo esencial del problema de supervivencia de Pedro no varía, pues se trata de su incapacidad para tomar decisiones que no sean para salvar el día. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, damos por terminada la contracrónica de hoy y os emplazo como siempre a que regreséis por aquí mañana.